iniciativa la puesta en marcha de un plan de ayudas para favorecer la reincorporación de las mujeres al mercado laboral tras una excedencia por cuidado de hijos o de un familiar, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Nada. ¿Abstenciones? Votos a favor 14, votos en contra 15. No. Te da sí, ¿verdad? Sí, sí, a la letra. Sí, sí. Votos a favor 14, votos en contra 15, abstenciones 5. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley. Venimos a defender la vida y la dignidad de miles de mujeres a las que este Gobierno, con la criminal negligencia del Ministerio de Igualdad a la cabeza, ha dejado desprotegidas. Venimos a poner nombres y apellidos a la incompetencia que ha puesto en riesgo la seguridad de víctimas que confiaron en el Estado. El sistema Cometa, las pulseras telemáticas que debían garantizar que los agresores respetasen las órdenes de alejamiento, han fallado estrepitosamente. Y no por azar, no. Por una gestión negligente y por decisiones políticas irresponsables de este Gobierno durante la adjudicación y el cambio de proveedor. Esos fallos no son una anécdota técnica, no son una anécdota técnica. Han destruido pruebas, han provocado absoluciones y sobreseimientos y han dejado a mujeres desprotegidas. La Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, los propios jueces y las víctimas venían advirtiendo del desastre. Y mientras tanto, el Gobierno miraba hacia otro lado. El Observatorio del Consejo General del Poder Judicial avisó del riesgo de adjudicar este contrato a una empresa sin experiencia suficiente. La Fiscalía alertó de deficiencias en la respuesta operativa. Los juzgados empezaron a archivar causas por falta de registros. Todo está documentado, señorías. ¿Y el Gobierno? ¿Dónde estaba el Gobierno? El Gobierno estaba haciendo oídos sordos, cuando no tapando y callando. Pese a las advertencias, ustedes siguieron adelante. Han intentado minimizarlo, hablando de incidencias puntuales, cuando han sido meses de fallos que han puesto en peligro a miles de mujeres, además de pérdidas de registros anteriores a marzo de 2024, impidiendo que los jueces pudieran contar con... Análisis del Ministerio de Igualdad 2025. El Gobierno presume de tener el sistema de derechos más avanzado del mundo en materia de igualdad. Vamos a verificar si esa afirmación se sostiene cuando la confrontamos con la realidad. Marco normativo. El escaparate legislativo. El Ministerio de Igualdad ha construido un entramado normativo que, sobre el papel, parece impecable. La Ley 15/2022, Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, conocida como Ley Ferolo, establece que el acoso discriminatorio es una vulneración del derecho fundamental a la igualdad. Esta ley contempla la creación de una autoridad independiente para tramitar quejas y ejercer acciones judiciales. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual amplía la protección contra la violencia sexual. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se renovó en 2025, pasando de 290 a 462 medidas, con un presupuesto histórico que incluye 160 millones para comunidades autónomas y 40 millones para entidades locales. Suena bien, pero ¿funcionan estas leyes? Casos de acoso en el PSOE. Entre octubre y diciembre de 2025, el PSOE se enfrenta a una crisis interna con al menos 5 casos abiertos por acoso sexual. Francisco Salazar, acoso a varias mujeres en Moncloa. Antonio Hernández, su mano derecha, cesado. Alcalde de Almusafes, Valencia, suspendido de militancia. Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos. Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar, Córdoba. Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva Federal José Tomé. La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, admitió públicamente el 18 de diciembre de 2025 que las denuncias contra Paco Salazar estuvieron 5 meses en pausa, sin ser atendidas hasta que el caso se hizo público en medios de comunicación. 5 meses. Repito, 5 meses.
Según la propia Ley Integral 15/2022 que este gobierno aprobó, cuando una autoridad pública tiene conocimiento de un supuesto de discriminación o acoso, debe incoar el procedimiento administrativo de inmediato y adoptar medidas para su eliminación. El retraso de 5 meses contraviene frontalmente el espíritu de esta ley. Pero hay más. La ley establece que la inacción o el incumplimiento de los deberes de protección genera responsabilidades administrativas, civiles, en su caso, penales. ¿Alguien ha asumido esas responsabilidades? No. Si ya existía una ley que obliga a actuar de inmediato, ¿por qué necesitan 5 meses y un escándalo mediático para aplicarla? El sistema Cometa, tecnología que falla, víctimas desprotegidas. El 11 de noviembre de 2025, el sistema Cometa, las pulseras telemáticas que protegen a víctimas de violencia de género, sufrió un fallo técnico de 12 horas. La ministra Ana Redondo compareció para asegurar que la seguridad nunca estuvo en riesgo y que los protocolos se activaron correctamente. Pero la memoria de la Fiscalía 2025 ya había documentado disfunciones temporales en la remisión de datos tras el cambio de proveedor en 2024. La auditoría interna está en curso. La externa acaba de licitarse. Pregunta: si este sistema es la última línea de defensa para mujeres en riesgo real de ser asesinadas, ¿no debería haber estado auditado antes de fallar? Las cifras que no cuadran. El Ministerio presume del mayor presupuesto histórico para igualdad en 2025. Pero analicemos los resultados. Víctimas de trata y explotación sexual. Entre 2022 y 2025, Médicos del Mundo emitió 318 informes de detección. Se concedió el 87,4% de las acreditaciones de víctima. Pero solo 205 casos accedieron realmente a recursos y prestaciones. Esto significa que 1 de cada 4 víctimas acreditadas sigue sin recibir apoyo. ¿Por qué? Porque el sistema de acreditación no es estatal, sino autonómico. Si una mujer se traslada de comunidad, pierde su acreditación y tiene que empezar de nuevo. Revictimización institucional. Violencia de género. 1.467 menores en el sistema Biogen expuestos a violencia vicaria. 1.333 mujeres asesinadas por violencia de género, dato histórico. 65 menores víctimas mortales por violencia vicaria. 489 huérfanos por violencia de género. Y pese a todo esto, todavía no hay una ley integral contra la trata aprobada. La autoridad independiente, 4 años de retraso. España tenía la obligación internacional de crear esta autoridad desde 2016 y 2018. No se hizo hasta mayo de 2025, cuando se nombró a María Teresa Verdugo Moreno. Pero atención, el estatuto y el presupuesto de la autoridad se definirían después de su nombramiento. Es decir, primero nombramos a alguien para un cargo y luego ya veremos con qué medios cuenta para ejercerlo. Reformas anunciadas versus realidad. Reforma constitucional para blindar el aborto. El gobierno propone añadir un apartado 4 al artículo 43 de la Constitución para garantizar la prestación pública de la IVE. ¿Por qué? Porque en 2024, el 79% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados. En Madrid y Andalucía, la prestación pública es prácticamente inexistente. Conclusión: la ley existe desde hace años, pero no se cumple en todo el territorio nacional. Anteproyecto de Ley de Violencia Vicaria define y tipifica penalmente esta violencia. Incluye medidas de protección innovadoras, como prohibir al condenado publicar contenidos que revictimicen a la madre. Pero, ¿cuándo entrará en vigor? No hay fecha. Ley abolicionista de la prostitución. Se trabaja en 2 textos, uno contra la trata y otro abolicionista del sistema prostitucional. ¿Están aprobados? No. El Patronato de Protección a la Mujer. Memoria histórica pendiente. En la sesión del 21 de octubre de 2025, comparecieron supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, un organismo que entre 1941 y 1985 encarceló sin juicio a miles de mujeres y niñas por motivos como estar embarazadas fuera del matrimonio, fumar, llevar faldas cortas, ser rebeldes, sospechas de lesbianismo. Sufrieron maltratos físicos y psicológicos, trabajo forzado, explotación laboral, prácticas psiquiátricas violentas y tráfico de bebés. Sus demandas: modificar la Ley de Memoria Democrática para incluirlas como víctimas con derecho a indemnización. Ampliar el ámbito temporal hasta 1985. Crear una comisión independiente de investigación. Acto colectivo de reconocimiento y reparación.
El PSOE reconoció que el patronato fue un órgano represor y anunció un gran acto colectivo. Pero rechazó modificar la ley porque, según ellos, ya ampara a estas víctimas. Si ya las ampara, ¿por qué siguen reclamándolo? Conclusiones. Señoras y señores, aquí tenemos un ministerio que ha construido un marco legislativo ambicioso, pero ese marco no se aplica cuando ocurren los casos que debería prevenir, ni siquiera dentro del propio partido gobernante. Las víctimas reales siguen desprotegidas, mujeres de trata sin recursos, menores expuestos a violencia vicaria, supervivientes del patronato sin reparación. Los sistemas tecnológicos fallan y las auditorías llegan tarde. Las leyes se aprueban, pero no se ejecutan de forma homogénea en todo el territorio. La pregunta que deben hacerse los ciudadanos es simple. Si un ministerio con el mayor presupuesto histórico para igualdad no puede garantizar que sus propios protocolos se apliquen en su propio partido, ¿cómo va a garantizar la protección de todas las mujeres de España? Porque una cosa es aprobar leyes. Otra muy distinta es que funcionen cuando más se necesitan. Y cuando un sistema falla durante 5 meses en atender una denuncia de acoso, no es un error, es negligencia institucional. Votos a favor 19, votos en contra 17, abstenciones 1. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta como autoridad independiente de la señora doña María Teresa Verdugo Moreno, a la que la felicitamos. Le damos mucha suerte en su nueva tarea, que es la suerte de todos y todas nosotras, y que por el bien de la ciudadanía estamos convencidas de que va a desarrollar un papel fundamental. Por lo tanto, muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, señorías. Se ha convocado esta comisión de igualdad con un único punto en el orden del día, como ustedes saben, que es la adopción del acuerdo de solicitar al Pleno la prórroga de 6 meses de los trabajos de la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio. 6 meses más, que sería hasta el próximo 9 de octubre. Estaba hasta el 8 de febrero, el próximo sería 9 de octubre del 2026. ¿Se puede aprobar por asentimiento? Pues en caso de que, como no se pueda aprobar por asentimiento, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la prórroga? Si no me equivoco. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguno. Votos a favor 29, votos en contra 3, abstenciones 0. En consecuencia, señorías, queda aprobada la solicitud de prórroga de los trabajos de la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio hasta el próximo 9 de octubre de 2026. Empezamos la comisión con la proposición no de ley para la erradicación del machismo que aún se practica en determinadas fiestas populares en España, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas, por lo tanto, toma la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Raúl Díaz. Sí, pues muchísimas gracias, presidenta. Señorías, no conozco a ningún extranjero o español al que no le guste una buena fiesta popular en nuestro país. Tampoco es de extrañar, pues son espacios donde el folclore, el arraigo y el deleite gastronómico y cultural nos hace juntarnos a todos. Da igual de dónde vengamos o lo que pensemos, nos unimos todos en torno a ese sentimiento de orgullo de pertenencia a un lugar. Porque la fiesta popular es diversión, pero no solo es diversión, es sello, es emblema y es comunidad. Pero no se equivoquen, esta moción no va de bailes o de identidades, esta moción va de democracia, esta moción va de igualdad, va de si este Congreso le va a decir a las chicas que componen la gaita mixta de Cervera, que bailan entre menosprecios y empujones cada vez que llegan sus fiestas, si su ejemplo es merecedor del respaldo de esta comisión o si, por el contrario, en pleno año 2025 deben seguir con su discriminación. Porque verán, señorías, en Cervera del Río Alhama sus gentes vibran con el pom-pom-pom de la gaita, música y danza popular ancestral con siglos de historia, identificativa de esta preciosa cabecera de comarca riojana, de sus gentes, de su cultura y sobre todo de sus fiestas de San Gil y Santa Ana. Santos que presiden sus parroquias en el barrio de abajo y en el barrio de arriba,
donde, atención, en el año 2023 se sometió a votación y se aprobó. Señorías, la verdad es que con la cantidad de problemas estructurales gravísimos que tiene nuestro país, que ustedes nos traigan hoy el asunto de la gaita mixta de Cervera del Río Ama en La Rioja, nos parece de traca. Y nos demuestra una vez más que ustedes viven en su mundo de yuppie y en sus ensoñaciones ideológicas, metiéndole el dedo en el ojo a los españoles, diciéndoles qué tienen que pensar, cómo tienen que vivir y, en este caso, cómo tienen que divertirse. Señorías socialistas, deberían saber ustedes que el folclore es una manifestación cultural del pueblo que viene de siglos y que responde a situaciones y vivencias muy diferentes de aquellas en las que vivimos nosotros. Al igual que la arqueología o el arte barroco, por ejemplo, el folclore no tiene que responder a la visión ideológica que tienen ustedes. Precisamente, España es uno de los países de Europa que tiene una cultura popular más rica y viva, y eso es así gracias al pueblo español en todas sus regiones, a pesar de que las élites y los políticos han tratado a lo largo de la historia de reprimir unas veces, de manipular o redirigir otras, la cultura popular en un sentido interesado. Y así ha ocurrido con los toros, con el flamenco, con los encierros, con la Semana Santa, con las fiestas de moros y cristianos, con los carnavales, con las fallas. Muchas veces estas tradiciones tienen un sentido religioso, cultural y emocional muy profundo que viene de la antigüedad y que merece respeto, aunque a los poderosos les parezca cosa antigua o sospechosa. Desde el despotismo ilustrado, las élites han tratado de domesticar nuestra cultura popular para hacerla digerible a sus... Las fiestas de su municipio. También criticamos que sea insultada esa mujer, porque las fiestas son de todos y para todos, pero con la misma intensidad y la misma fuerza criticamos cuando se trata a las mujeres como carne, como catálogos. Y aquí los diputados, y muy concretamente las diputadas socialistas, callan. Guardan silencio. No he oído a ninguna mujer socialista de esta Cámara y concretamente de esta comisión criticar hasta hace muy poco su compañero Ábalos o a Koldo García, cuando se repartían mujeres de manera despectiva y peyorativa sin ningún tipo de rubor. Miren, ustedes que han convertido el Ministerio de Igualdad en una fábrica de crear problemas a las mujeres españolas. Ustedes que han liberado, prácticamente ya hemos perdido la cuenta, a casi más violadores, pederastas y agresores sexuales que habitantes pueda tener cualquier municipio de España, incluido Cervera del Río Alhama. Ustedes que se dedican, incluso su líder, que ha vivido, se ha lucrado de la prostitución. ¿Qué dirán, qué argumentarán cuando traigan aquí la abolición de la prostitución? Ustedes que convirtieron los puntos violetas en lugares de corrupción, corruptelas puras y duras, los puntos violetas. Ustedes que han dejado sin ningún tipo de defensa a las mujeres con el fallo de las pulseras, que a día de hoy todavía seguimos sin saber cuántas mujeres desprotegidas ha habido por la ineficacia de la ya reprobada ministra Ana Redondo. Ustedes que han dejado en riesgo a las menores con la ley trans. Ustedes que han colapsado los juzgados de violencia sobre la mujer por la ley Bolaños. Ustedes son los que ahora pretenden dar lecciones de igualdad en esta Cámara. Ni en esta Cámara, ni siquiera en esta comisión que lleva el nombre de Igualdad. Cuando yo oiga a los diputados / diputadas socialistas salir en defensa de todas y cada una de las mujeres agredidas sexualmente, mercadeadas con ellas, con sus cuerpos, salgan a defenderlas, entonces tendrán toda la dignidad y todo mi respeto para poder defender lo que aquí ustedes consideren. Y aquí, si hay algún defensor, no voy a decir el máximo, pero sí defensor de todas las tradiciones populares de este país, puedo ser yo. Esta tarde, diputados socialistas, espero que respeten la tauromaquia también como un elemento vertebrador e importantísimo y esencial de la cultura popular española. Muchísimas gracias. La palabra la señora Alma Alonso,
Alfonso, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de esta proposición no de ley. Señora presidenta, señorías, España tiene un problema grave. Somos un país envejecido. Tenemos una de las tasas de natalidad más bajas de toda Europa. Cada vez nacen menos niños. Y cada año aumenta el número de personas que necesitan de cuidados. Esto tiene consecuencias muy serias. Se resiente el mercado laboral, se resiente el sistema de pensiones, se resiente el propio crecimiento económico. Y lo sabemos todos, sin relevo generacional no hay futuro sostenible. A la vez, somos las mujeres quienes seguimos soportando el peso de la maternidad y de los cuidados. El 90% de las excedencias por cuidado en España las pedimos nosotras. Y eso nos penaliza. Penaliza nuestras carreras, penaliza nuestros salarios, penaliza nuestras pensiones. Señorías, no podemos mirar hacia otro lado. Cada mujer que no puede volver al mercado laboral es talento perdido. Cada familia que renuncia a tener hijos es un paso más hacia la crisis demográfica. En fin, por eso traemos esta proposición no de ley, una propuesta clara, necesaria y justa. Queremos 3 medidas muy concretas. La primera, un plan de ayuda a las empresas, con incentivos durante 24 meses para contratar a mujeres que vuelven tras una excedencia. Segunda, apoyo a las mujeres autónomas, con una cuota cero en el RETA tras reincorporarse, porque muchas de ellas hoy en día abandonan su proyecto al no poder sufragar estas cotizaciones. Y tercera, campañas de información y de sensibilización para que estas medidas se conozcan, se usen y podamos avanzar en igualdad real. Señorías, apoyar la maternidad no es volver al pasado, es mirar al futuro, es reconocer que traer hijos al mundo es un bien social, es garantizar que las mujeres podamos ser madres sin renunciar a nuestra vida profesional. España no puede permitirse que la maternidad sea una penalización. No puede permitirse que tantas mujeres queden fuera del mercado laboral. No podemos permitirnos seguir perdiendo población joven. Europa nos lo recuerda una y otra vez. Debemos reforzar las políticas activas de empleo con enfoque de género. Debemos garantizar la igualdad de oportunidades. Del mismo modo, quiero recordar que en cuanto al origen y la naturaleza de la incidencia detectada, esta estuvo relacionada con el proceso de migración y que en cuanto la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género tuvo conocimiento de esta situación, actuó para solventar esas incidencias y además puso en marcha un plan de seguimiento para continuar dando una respuesta ágil y detectar además posibles mejoras para el sistema. Simplemente quiero volver a recalcar que se trató de un problema absolutamente transitorio y temporal. Y además, y aquí me quiero también detener especialmente porque ha dicho la portavoz, su señoría del Partido Popular, que ha habido una cascada de sobreseimientos que han puesto en riesgo a las víctimas. Bueno, pues quiero decir que la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género puso en marcha una recogida de datos dirigida a todos los órganos judiciales, también a la Fiscalía General del Estado, y en este momento no hay ninguna información concluyente sobre sobreseimientos. Por tanto, si disponen ustedes de información a este respecto, yo además se lo digo con total sinceridad, por favor pónganlas a disposición del Ministerio de Igualdad, porque desde luego que los órganos judiciales no han hecho constar sobreseimientos significativos. Por tanto, en esa labor parlamentaria que a todos nos corresponde, sería de agradecer que ustedes pusieran esa información a disposición de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Y bien, y es que además hay otro dato que me resulta interesante en relación a toda esta polémica, y es que según datos de los que dispone el propio sistema Cometa, el 87% de las víctimas se sienten más seguras con el dispositivo telemático, y aunque hay algunas víctimas que efectivamente reconocen fallos, consideran que el sistema es muy eficaz o bastante eficaz, y el 90% recomendaría la medida a mujeres en una situación similar.
Pero es que además, señorías, voy un poco más allá y me centro en la polémica que se ha suscitado en estos días, porque creo que hace falta una llamada a la reflexión. Miren, tal y como señaló la portavoz de la Comisión de Violencia de Género, Milena Herrero, en la pasada comparecencia de la delegada de Gobierno, estos problemas con el sistema llamado sistema de pulseras no son problemas que se hayan ocasionado con la llegada de la ministra Redondo al Ministerio de Igualdad, ni siquiera con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, sino que, les leo, titular del País de 2018. El pliego prevé renovar el material de 2009 con los mismos fondos. Los trabajadores denuncian fallos técnicos y falta de tiempo. El Confidencial, también en 2018. Alarma ante la obsolescencia de las pulseras antimaltrato. Esta tecnología falla mucho. Es decir, hablamos de un problema que se ha venido sucediendo a lo largo del tiempo. Y además es que tan esto es así que por eso es una de las cuestiones que todos los grupos parlamentarios hemos trabajado en profundidad en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tanto en el anterior como en la renovación de este Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el acuerdo y con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Diera la sensación de que el Partido Popular ha utilizado este asunto a conveniencia en este momento para generar una polémica en torno al Ministerio de Igualdad, porque considera que de aquí se puede obtener un rédito electoral. Y además, señorías del Partido Popular, hay un hecho que a mí me deja estupefacta, y es que ustedes el 21 de septiembre en su cuenta oficial de Twitter se hacen eco de la noticia falsa del bulo de que una mujer en Mallorca había sido asesinada con una pulsera puesta. Información que es completamente falsa y que solo contribuye a la revictimización de una familia que ha perdido a un integrante de su familia, a una mujer, y que creo que nos debería hacer a todos reflexionar sobre qué clase de política espectáculos. Para empezar las votaciones, las realizamos conforme estaban en el orden del día. Proposición no de ley relativa a la recuperación de la memoria y reparación de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, presentada por el Grupo Plurinacional Sumar. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votos a favor 5, votos en contra 3, abstenciones 26. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. Proposición no de ley relativa para la erradicación del machismo que aún se practica en determinadas fiestas populares en España, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Del Grupo Socialista. No vota. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votos a favor 16, votos en contra 3, abstenciones 15. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. Proposición no de ley sobre abordaje de la violencia de género que padecen las mujeres gitanas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votos a favor 31, votos en contra 3, abstenciones 0. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. Proposición no de ley para promover la derogación de la Ley 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Se vota en sus términos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Votos a favor 3, votos en contra 17. Votos en contra 17, abstenciones 14. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley. Proposición no de ley sobre la protección del derecho al honor, la dignidad y la intimidad de las víctimas de violencia machista y vicaria, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. Se vota con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Plurinacional Sumar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votos a favor 31, votos en contra 3, abstenciones 0. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. Proposición no de ley relativa a la puesta en marcha de un plan de ayudas para favorecer la reincorporación de las mujeres al mercado laboral tras una excedencia por cuidado de hijos o de un familiar, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus términos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Nada. ¿16? ¿Abstenciones? Se ha abstenido Vale, pero Vox. Votos a favor 14, votos en contra 15. Te da sí, ¿verdad? Sí, sí, a la letra. Sí, sí. Votos a favor 14, votos en contra 15, abstenciones 5. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley. Señorías, se abre la sesión. Disculpen el retraso. Se abre la sesión con el orden del día consistente en la celebración de las dos comparecencias que hoy tenemos. Recibimos en la Comisión de Igualdad a doña Ana Belén Durán Muñoz, directora de Programas Estatales y Autonómicos de Médicos del Mundo España, para presentar los informes relativos a Piedras en el Camino, claves para dar respuestas a las supervivientes de trata y o explotación sexual. Por consiguiente, en primer lugar, tiene la palabra la señora Durán Muñoz para informar sobre el objeto de la comparecencia de este informe, a quien de nuevo agradezco su presencia hoy aquí. Muchas gracias, señorías. De nada. Buenos días, señorías. Comparezco hoy ante esta comisión parlamentaria en nombre de Médicos del Mundo España, una entidad social que lleva más de 35 años trabajando por la garantía del derecho a la salud y la defensa de la igualdad y de los derechos humanos. Nuestra organización cuenta con más de 3 décadas de experiencia en la intervención con mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata y explotación sexual. Agradezco sinceramente esta invitación porque para quienes trabajamos cada día junto a estas mujeres, la comparecencia de hoy representa la oportunidad esencial, la de trasladar su voz, sus obstáculos y sus necesidades a quienes tienen la capacidad de legislar y cambiar estas realidades y con ellas sus vidas. Médicos del Mundo trabaja hoy en 16 comunidades autónomas, acompañando a mujeres y niñas en sus procesos de recuperación y de empoderamiento. Y lo hacemos desde la atención integral directa, ofreciendo atención social, psicológica, jurídica, sanitaria y facilitando el acceso a información, formación y búsqueda de alternativas reales para que puedan abandonar su situación de prostitución. Pero nuestro compromiso no se limita a la atención a estas supervivientes. Creemos que solo transformando el contexto social y político podremos erradicar la trata y la explotación sexual. Por eso trabajamos también en la sensibilización social y en la incidencia política. Y precisamente en el marco de esta última línea de trabajo estamos hoy aquí,
para compartir con esta comisión el resultado de 2 informes que hemos elaborado y que tratan de recoger las principales barreras que siguen enfrentando estas mujeres supervivientes de trata y explotación sexual en relación con su acceso a recursos sociosanitarios y prestaciones sociales. Dichos informes se encuentran disponibles para su consulta en nuestra web, pero también se los hemos hecho llegar por correo electrónico. El primero de estos informes está centrado en la aplicación del sistema de acreditación administrativa de la condición de víctima de trata y explotación sexual. El segundo, en la tramitación del empadronamiento y la apertura de cuentas de pago básicas en régimen de gratuidad. Ambos informes recogen conclusiones de interés y recomendaciones dirigidas a distintas instituciones públicas, con responsabilidades en la materia, que deberían tenerse en cuenta para el proceso de elaboración de una futura ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Entre noviembre de 2022 y junio del 2025, Médicos del Mundo España ha emitido un total de 318 informes de detección de situaciones de trata, explotación sexual y o riesgo en las 16 comunidades autónomas donde intervenimos. De ellos se han tramitado 317 solicitudes de acreditación ante organismos públicos correspondientes y se han concedido 277, es decir, un 87,4% de lo solicitado. Sin embargo, solo en 205 casos la acreditación se ha traducido en un acceso real a recursos y prestaciones. Esto significa que incluso cuando la víctima es reconocida administrativamente, 1 de cada 4 sigue sin poder acceder al apoyo que necesita. El actual sistema de acreditación administrativa de la condición de víctima de trata, diferente del proceso de identificación formal que llevan a cabo fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se basa en un procedimiento imperfecto, que no consigue garantizar adecuadamente la protección ni la reparación de las supervivientes. En la práctica, son numerosas las barreras que se experimentan para acceder de forma efectiva a las medidas asistenciales que contempla la normativa. Y esto sucede por varias razones. Primero, porque su aplicación no es de ámbito estatal, depende de cada comunidad autónoma y son las administraciones autonómicas las que establecen los procedimientos y los recursos y prestaciones disponibles, lo que genera que la aplicación en todo el territorio español no sea uniforme ni equitativa. El resultado, una inequidad que se multiplica, porque una mujer puede ver reconocida su condición y sus derechos como víctimas en una comunidad autónoma, pero quedar desprotegida en otra. Además, esta acreditación obtenida no tiene validez en todo el territorio español, de modo que, tras el proceso burocrático, si la mujer se traslada de territorio a otra autonomía, su reconocimiento deja de tener efecto y tiene que iniciar todo el proceso de nuevo revictimizándose. Esto es especialmente preocupante en poblaciones como esta, que tienen una gran movilidad geográfica. Segundo, porque el actual modelo de acreditación administrativa exige que la misma esté ligada a un fin, vinculando este fin casi exclusivamente a la percepción de ayudas económicas, sin preservar el importante valor simbólico que posee el reconocimiento como víctima en el marco del proceso de reparación del daño y de recuperación del proyecto de vida. En la mayoría de casos, el documento acreditativo abre la puerta a percepción de prestaciones económicas de ámbito estatal, como el ingreso mínimo vital o el subsidio por desempleo para víctimas de violencia. Responder a sus preguntas o ampliar cualquier aspecto que consideren. Gracias. Pues muchísimas gracias. Y a continuación tienen la palabra los y las portavoces de los grupos parlamentarios, como ustedes saben, de menor a mayor. Y en primer lugar, ahora el grupo parlamentario Vox, la señora Aguirre Gitevierna. Rocío. Muchas gracias, presidenta. Veo que es que no viene nadie aquí, pero bueno. Bienvenida, señora Durán. Y gracias por su intervención, aunque la verdad es que no me ha quedado muy claro lo que hacen ustedes. Bueno, usted viene aquí representando a Médicos del Mundo, una ONG de personas sanitarias y voluntarias que trabaja para garantizar el derecho a la salud en España y a nivel internacional. Vale, pues yo he estado mirando un poco su memoria, porque usted es una ONG internacional, ¿no? Entonces, mirando un poco su memoria, en la portada, ya sin entrar en la memoria real, lo primero que me ha llamado bastante la atención es que ustedes dicen, literalmente, que este año está recorrido por la inhumana tortura colectiva a la que está sometida la población civil de Gaza a manos del ejército israelí. Señora Durán, ¿qué le parece a usted que haya habido un ataque terrorista el 7 de octubre a una población civil, que había israelíes, pero también había palestinos que estaban en una fiesta y que han muerto miles, más de 1000 personas y han estado secuestradas más de 200 personas, 2 años?
¿Cómo pueden ustedes tomar partido de esa manera? Pero bueno, claro, y encima ahora que han llegado a un acuerdo de paz gracias al presidente Trump, ahora resulta que los terroristas de Hamas están otra vez queriendo romper el proceso de paz. ¿Qué le parece a usted esto? Es que me parece increíble que no hablen de eso. Pero claro, viendo sus cuentas, en las que vemos que han recibido 62 millones de euros en 2024, de los cuales 50 son procedentes de subvenciones del Estado, entonces, claro, tienen ustedes que seguir el relato de este Gobierno. De estos ingresos se han gastado usted el 50% en personal, es decir, 35 millones, un 20% más que los 31 que recibieron en 2023, más 12 millones en servicios. Me gustaría saber quiénes son todas estas gentes que trabajan aquí y qué hacen ustedes con todo este dinero. Pero bueno, se lo voy a decir yo, lo mismo que hacen todas las ONGs, nada. Todas las ONGs que subvencionan a este Gobierno lo único que hacen es gastarse el dinero en sueldos y contratar a sus afines que cobran sueldos millonarios. Porque usted se supone, esta organización se supone que lucha contra la trata y la explotación sexual, pero hay muchas evidencias de que ustedes están favoreciendo ONGs que sabemos que trabajan con inmigrantes ilegales y que algunas pueden estar relacionadas con la inmigración irregular y redes asociadas, incluidas las redes de trata de blancas y explotación sexual. O sea, ustedes se supone que luchan contra eso, pero ustedes las... ¿no? ¿Cómo se traduce en las mujeres? Pues se traduce con miedo y con una falta inmensa de confianza en el sistema. Son mujeres que llegan aquí muchas veces con sus patrones de origen. Los sistemas allí no funcionan como funcionan aquí, ni el sistema sanitario público, ni hay protección. Vienen muchas veces engañadas, otras veces saben a lo que vienen, pero no las condiciones abusivas a las que las exponen. Y hay una realidad que su salud mental viene muy mermada. Muchas de ellas han sido violadas desde pequeñas, han sido vendidas, han sido maltratadas. Entonces, cuando estamos enfrente de estas mujeres supervivientes, al final víctimas, pero supervivientes, es muy complicado hacer que confíen en algo y que confíen en alguien. Entonces, cuando logramos al final que quieran dar el paso de las denuncias, a veces es muy complicado porque esto también excede incluso al territorio español. Aquí operan grandes mafias y tratas que a veces no podemos garantizar la seguridad de sus familias en países de origen, entonces ni siquiera nosotras nos vemos de poder animarlas a que lo hagan porque nadie puede garantizar esa seguridad. Pero lo que concierne aquí, en lo que sí que les podemos garantizar, aunque intentamos ser muy realistas, luego la realidad es que muchas veces las expectativas que tienen no se cumplen y hay un montón de barreras burocráticas que acaban revictimizándolas y acaban teniendo que contar su misma historia en muchísimos sitios para al final acabar sin obtener la ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de ese sistema imperfecto que estábamos diciendo y que quizá decíais también, pues esa parte de unificar, que todas las comunidades autónomas pudieran tener una misma cartera de servicios, o al menos un poco más unificada, porque sí que es cierto que ahora mismo la acreditación administrativa está muy ligada a una prestación económica y solo a esa. Por eso ese efecto reparador y reconocimiento como víctima no existe, porque solo te dan para solicitar el alojamiento tal o solo para el ingreso mínimo vital. Pero tú eres una víctima y tú tendrías que tener ese reconocimiento y acceso a todas las medidas y no a una o a otra, porque si quieres la otra lo tienes que volver a contar tu historia probablemente a otra persona funcionaria para que te la dé o no. Y se traduce pues eso, en una falta de miedo y mucha desconfianza. Es solo un pelín también con lo que la señora Aguirre mencionaba antes. ¿Dónde se va ese 50% de salarios, ¿no? Pues tenemos profesionales. En este programa de trata, muchas psicólogas, porque en los datos que podemos establecer ahora, en estos últimos 3 años hemos visto a más de 18.000 mujeres en situación de prostitución, explotación sexual o trata, las 3 condiciones, ¿vale? De ellas, 4.900 están en procesos de recuperación de su salud mental en Médicos del Mundo. Y eso no se recupera de la noche a la mañana, ni siquiera en los 3 años que llevamos trabajando, ¿no? Entonces, hay profesionales de atención psicológica, de atención jurídica, de atención social, tenemos también sanitarias. Pues hay profesionales que intentan atender de forma integral para que estas mujeres puedan abandonar su situación de prostitución. Porque medidas reales. En realidad necesitamos medidas reales que no todas pasan por, bueno, o sí, no todas pasan por ayudas económicas. Pasan por formación, pasan por integración sociolaboral, pasan por esa parte de recuperación de la salud mental, pasan por crearles un nuevo proyecto de vida, por acompañarlas en él
y me voy de una cosa a la otra. Entonces, es muy importante esta parte de acreditación como el valor simbólico, mucho más de lo que creemos, porque hay una parte ahí de recuperación que es un paso de reconocimiento y de reconocer esa parte de violencia, pero también la valentía de dónde están y de lo que quieren hacer, ¿no? Además de la unificación entre comunidades que os contaba, pues al final, si te cambias, pues pasas la barrera autonómica, te puedes quedar sin esas prestaciones y sin ese derecho, pues eso también habría que ver como en una nueva ley integral contra la trata podría no revictimizarse otra vez a la mujer. Y hablábamos de las normativas o del turismo y prostitución, mencionabas. Es verdad que actualmente hay mucho tipo de prostitución en España. Médicos del Mundo, que estamos en grandes ciudades, en pequeñas, en islas, podemos ver cómo el fenómeno de la prostitución es diferente en cada uno de estos territorios y, efectivamente, unido al turismo, bueno, pues hay una parte ahí muy invisible. No es la única. En algunas autonomías o, sobre todo, localidades donde ha habido algunas directrices que han penalizado pues bien a puteros o bien a mujeres, esto hace que se invisibilice todavía más a la mujer y es lo que no podemos permitir. Una ley integral contra la trata o contra la abolición nunca podría penalizar a la mujer, porque al final las invisibiliza, las oculta y hace que ni las organizaciones podamos llegar a ellas. Entonces, es muy importante que cualquier normativa que se dé tenga muy en cuenta esa parte de protección de la mujer, toda esa parte que podamos garantizar. Y seguro que me he dejado algo. Entonces, bueno, discúlpenme porque iba cogiendo notas porque también quería escucharlas cuando intervenían. Doña Ana María Miñarro Sánchez y doña María Fors Roca, representantes del Grupo de Apoyo a las Represaliadas por el Patronato de Protección de la Mujer. Permítanme, señorías, que antes de dar la palabra a las comparecientes haga una breve introducción y entenderán el motivo. Su nombre era Eva García de la Torre, exalcaldesa de Oporruño, Pontevedra, que falleció en 2022. Pasó toda su infancia encerrada en instituciones religiosas donde la explotaban y maltrataban. Además, estuvo 7 años recluida en un centro de castigo por ser lesbiana. Así sobrevivió hasta el año 1985. Este jueves pasado, el ministro de Memoria Democrática le entregó a su viuda un certificado donde queda claro y rotundo que su juicio fue ilegal e ilegítimo y anula, por tanto, las resoluciones dictadas contra ella, primero por el Tribunal Tutelar de Menores y luego por el Patronato de Protección de la Mujer. Es el primero que se entrega en España a una víctima del patronato. Es por ello que con el consentimiento previo de su viuda proceda a la lectura, que es muy breve, de la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal. Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal expedida por el Gobierno de España y en su nombre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Tras el estudio de la solicitud número 523-886953, ha quedado acreditado que doña Eva García de la Torre padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante el periodo de 1975 a 1978, en un contexto de conflictividad social y limitaciones al ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales. Natural de Sevilla, quedó ingresada el 15 de julio de 1978 en una residencia femenina situada en la provincia de Vigo, dependiente de la Junta Provincial de Sevilla del Patronato de Protección de la Mujer. Su internamiento, motivado por su orientación sexual, se enmarca en las medidas de control y represión sobre las mujeres que fueron instauradas durante la dictadura franquista y que continuaron aplicándose en los principios años de la transición democrática. Permaneció privada de libertad en dicha institución hasta el 30 de junio de 1985, fecha en la que causó baja en los registros de la Junta Provincial de Sevilla. Visto que doña Eva García de la Torre tiene derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, visto lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de 19, y en primer lugar interviene la señora María Fors
Roca. Como saben, tienen un temps de 15 minuts i després els grups parlamentaris tindran un temps per fer preguntes o qüestions de dubtes de 5 minuts i posteriorment vostès tindran un temps de 10 minuts per a contestar aquestes preguntes. I sense més, té la paraula la senyora María Forns Roca para informar sobre el objeto de la comparecencia. Aquí ja de primera agraïm la Comissió d'Igualtat la seva presència avui ací. Té la paraula. Gràcies, presidenta. L'Anna i jo venim en representació del grup de suport a les represaliades del Patronato de Protección a la Mujer, un grup que va néixer a Barcelona el 2023 i que recentment s'ha constituït en Associació contra l'Oblit. Estem en contacte amb altres grups de l'Estat que treballen amb els mateixos objectius, que són trencar el silenci sobre la repressió que van patir els milers de noies menors que entre 1941 i 1985 van ser empresonades als centres adscrits al Patronato de Protección a la Mujer per raons vinculades a la moral sexual i també per obtenir per elles, en veritat,